Noi siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società. Nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'Internacional. Buenos días y muchas gracias por estar aquí a pesar de la hora. Yo les decía antes ahí a un par de amigos que las 9:00 para mí, francamente, es una hora mala. Todavía, a pesar de la edad, suelo tener la tensión baja y la impresión de que sobre las 9 de la mañana acaban de poner las calles y me cuesta hablar. Prefiero hablar más tarde cuando me va subiendo la tensión. No me he acostumbrado a lo del carajillo, la cazalla antes de entrar en el tajo, que es lo que suele hacer subir la tensión de los currantes. Bueno, lo que ha dicho Salva es una prueba más de su bondad. Salva es una de las personas más bondadosas que he conocido en mi vida, como lo prueba el hecho de que seguramente debe ser el único marxista-leninista pensamiento Mao Zedong al que a lo mejor he convencido a lo largo de todos estos años. A pesar de los años que han pasado desde que se murió Manolo, a mí todavía me resulta difícil, todavía me cuesta hablar de él, hablar de Manolo Sacristán como un filósofo. Es decir, todavía me cuesta, cuando tengo que hablar sobre Manolo, considerarle como un filósofo más para ubicarle en la historia de las ideas, que es lo que tendría que hacer aquí. Aún cuando tengo que hablar como hoy, a pesar de los 20 años transcurridos desde que se murió, no consigo superar del todo la melancolía que me produce el pensar en esto. Para mí, Manolo ha sido muchas cosas. Cuando yo le conocí, Manolo tenía 40 años y yo tenía 19, o sea que en cierto modo Manolo Sacristán empezó siendo para mí un padre. Luego, con los años, fue sobre todo un camarada, y luego con los años pues el amigo más íntimo que he tenido en mi vida. Y son tantas las cosas que compartí con él, pues entre el año 1963, cuando le conocí, y el año 1985, que aún me resulta difícil imaginarme a Manolo Sacristán y hablar de él como se habla
de cualquier otro filósofo que haya entrado, ¿no?, en la historia de las ideas. Estuvimos juntos en la Constitución del SDEU en mayo del 66, en la organización de lo que fue el encierro de los intelectuales en Montserrat para protestar contra los consejos de guerra en 1970, en el origen del movimiento de profesores no numerarios desde el 72 en adelante, en el origen de las comisiones obreras de enseñanza, en el origen de materiales y luego de mientras tanto, en el origen del Comité Antinuclear de Cataluña y en muchas cosas más que tienen que ver con batallas políticas de la época. Pero eso no sería nada, o sería poco, o sería lo menos importante en comparación con el hecho de que tengo la sensación de haber vivido durante muchos años pues la mayor parte de los acontecimientos personales e íntimos en la vida de Manolo, o sea, momentos de alegría y momentos de sufrimiento que también lo han sido para mí. Y esa es la razón por la cual me produce todavía ahora cierta melancolía tener que hablar de él en un marco así, que por otra parte es un marco alegre, ¿no?, como este homenaje. Y es curioso porque eso no me pasa al escribir. Quiero decir que lo que voy a decir aquí, o lo que pensaba decir aquí, si lo acabo diciendo, lo he escrito y está escrito y no tengo ningún problema en pasarlo y que lo leáis. Pero en cambio, una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Y además, una cosa es escribir y otra cosa es hablar en presencia de tantas personas como vosotros, los que estáis aquí, gran parte de los cuales pues tenéis recuerdos muy directos y algunos también íntimos de lo que fue Manolo. Ayer por la tarde, en la sesión que se dedicó a Manolo y la literatura, la crítica literaria, yo creo que se dijeron unas cuantas cosas importantes y que comparto, ¿no? Una de ellas la querría subrayar hoy, ¿no? Estaba en el ambiente, digámoslo así, aunque tal vez no se formuló explícitamente, esta comparación o aproximación entre lo que ha representado Manolo Sacristán y lo que ha representado Rafael Sánchez Ferlosio en el panorama de las letras de este país, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XX. Lo que estaba en el ambiente ayer por la tarde yo creo que se puede formular de la manera más explícita. Yo creo que se puede afirmar que Manolo Sacristán y Rafael Sánchez Ferlosio han sido los dos grandes ensayistas de la España de la segunda mitad del siglo XX. Y no es ninguna casualidad, queda por ahí alguna
pieza de la correspondencia que mantuvieron Manolo y Rafael, ¿no? Que se consideraran uno al otro tan próximos, ¿no? Manolo Sacristán ha sido de los primeros en ver que Rafael Sánchez Ferlosio, además de un narrador, era sobre todo un ensayista. Y Rafael Sánchez Ferlosio creo que fue de los primeros en ver en los años 50 que Manolo Sacristán no era solo un lógico y un filósofo analítico, sino también un ensayista atento a la crítica literaria. De manera que lo que se decía ayer, lo que dijeron Dolus Albiach, Laureano Bonet, Jordi Gracia, que yo comparto, me parece que se podría resumir así, ¿no? Es decir, que muy probablemente cuando se tenga la perspectiva suficiente acerca de lo que ha sido la historia del ensayismo en la segunda mitad del siglo XX en España, creo que lo que se va a acabar diciendo es que los dos grandes ensayistas de este país habrán sido Rafael y Manolo y Rafael, ¿no? Y eso se debe fundamentalmente a una particularidad que también se subrayaba en la sesión de ayer por la tarde, ¿no? Además de la aportación que Manolo Sacristán hizo a la lógica en este país, ¿no? Además de la aportación que hizo al análisis filosófico, ¿no? Hay un aspecto que yo creo que es tan importante como ese, ¿no? Manolo Sacristán era un gran escritor, tenía un excelente dominio de la lengua. Es muy difícil para quienes no le trataron directamente o no le conocieron directamente explicar uno de los rasgos que a mí me parecen más singulares de la personalidad de Manolo Sacristán, la lengua que tenía. Gonzalo Pontón decía ayer una cosa en la que efectivamente llevaba toda la razón, ¿no? Manolo tenía un dominio de la lengua castellana muy singular, ¿no? Alguien podría decir, hablaba como escribía, y sin embargo, desde mi punto de vista, no es verdad. No hablaba como escribía. Hablaba con una gran precisión, pero no como escribía. Y tenía una enorme capacidad para el matiz, no solo en la lengua escrita, sino en la lengua hablada. Y esa capacidad para el matiz tenía dimensiones muy diferentes, a una de las cuales aludía Gonzalo Pontón ayer, ¿no? Podía ser verdaderamente terrible en el debate dialéctico, en la polémica, ¿no? Algunos de los aquí presentes habrán estado, bueno, no habrán estado, han estado, me consta, en algunos de esos momentos en los cuales intervenciones orales de Manolo ponían los pelos de punta. Yo recuerdo dos, particularmente. Los pelos de punta, sobre todo porque
se estaba hablando o se estaba discutiendo entre amigos, entre amigos. Dos de esos momentos que yo recuerdo y que algunos de los presentes, insisto, también recordarán, que tienen que ver con un dominio de la lengua llevado a las últimas consecuencias para decir lo que se quería decir, son la conferencia aquella sobre estalinismo en lo que fue el convento de capuchinos, que sale ahora en el volumen al que se refería Salvador López Arnal, no la conferencia propiamente, ¿no?, sino el coloquio que sigue a la conferencia, ¿no? Leído ahora, eso no suena como sonó en el lugar, ¿no? Yo tengo el recuerdo todavía presente de aquello, y seguramente varios de los que estáis aquí también, y conociendo a Manolo como le conocía y con la relación íntima que teníamos, aún se me ponen los pelos de punta. Y la segunda, cuando empezamos, mientras tanto, la revista Mientras Tanto, el debate que hubo, si no recuerdo mal, en uno de los locales de Comisiones Obreras, acerca de aquello que Manolo llamaba el análisis de los problemas nuevos en relación con la renovación de la alianza entre ciencia y proletariado, para hablar en aquellos términos, ¿no? También allí, tal vez no con tanta fuerza y tanta pasión como lo que ocurrió en la asamblea, bueno, en la conferencia aquella sobre estalinismo, se puso de manifiesto cómo era Manolo a la hora de defender lo que pensaba con una rigurosidad incomparable, ¿no? A mí me parece que ese dominio de la lengua, ese dominio del castellano que tenía Manolo cuando hablaba y cuando escribía, pero sobre todo cuando hablaba, tiene directamente que ver con su concepción filosófica, que tal vez donde está expresada de manera más rotunda, porque también está expresada hablando, no escribiendo, y justamente en una entrevista en la cual Manolo se deja ir. Yo creo que es una de las pocas veces que ha hecho confesión, vamos a decirlo así, y que luego no quiso que se publicara, ¿no? Aquella que le hicieron Jordi Guiu y Antoni Munné para el Viejo Topo, que no se publicó en el momento en que se hizo, sino bastantes años después. Y ahí dice una cosa que para mí es, sin ninguna duda, una clave, ¿no?, para la comprensión de este dominio de la lengua escrita y hablada que tenía Manolo. Ahí dice que a mí, o sea, a él, el criterio de verdad de la tradición del sentido común y de la filosofía me importa, el criterio de verdad. Yo no estoy dispuesto a sustituir las palabras verdadero y falso por las palabras válido, no válido, coherente, incoherente, consistente, inconsistente.
No. Para mí las palabras buenas son verdadero y falso como en la lengua popular, como en la tradición de la ciencia, igual en perogrullo y en la boca del pueblo que en Aristóteles. Los del válido, no válido, son los intelectuales, los tíos que no van en serio. Bueno, ahí está Manolo, desde mi punto de vista. Y así fue, yo creo que así era en los 50 y así fue hasta el 85. Eso se podría rastrear en el Manolo que escribía, ¿no? Tal vez dicho de otra manera, si queréis, con más pompa y circunstancia filosófica. Recuerdo ahora, por ejemplo, el ensayo sobre desvelamiento y verdad, en los años 50. Eso que dice aquí, en parte ya estaba ahí, ¿no? Pero no con esta fuerza que tenía su castellano oral, ¿no? su lengua oral. Y esto me da pie para decir las dos o tres cosas ya no íntimas, digamos, que querría deciros para discutir, ¿no? La primera es la siguiente, en relación con el cómo considerar a Manolo en la historia de las ideas. Si Manolo solo hubiera escrito la monografía sobre Heidegger, ¿no? Lo que fue su tesis doctoral, y la introducción a la lógica y al análisis formal del año 64, ya con eso habría entrado en la historia de la filosofía en lengua castellana como un filósofo importante en el siglo XX con pensamiento propio. O sea, hacia 1965, a sus 40 años, ¿no? Lo que Sacristán había aportado en esos dos libros, ¿no? La monografía sobre Heidegger y la introducción a la lógica y al análisis formal, solo admitía comparación con lo que antes y después de la muerte de Ortega y Gasset habría escrito filosóficamente y desde otra perspectiva, desde una perspectiva muy distinta de la de Manolo, Xavier Zubiri en Naturaleza, Historia, Dios, sobre la esencia y lecciones de filosofía. No es solo una paradoja el que luego, al cabo del tiempo y de los años, alguna de las corrientes de lo que se ha llamado, yo creo que impropiamente, teología latinoamericana de la liberación, más propiamente filosofía latinoamericana de la liberación, ¿no? Ellacuría, entre otros, ¿no? Se hayan inspirado casi paralelamente en Zubiri por un lado y en algunas de las corrientes renovadoras del marxismo por otro, para juntarlo. Bueno, esto que digo, que esos dos libros solo admitían comparación posible en el ámbito del mundo filosófico académico hacia el 65 con lo de Zubiri, es lo que se pensaba precisamente en el mundo filosófico académico cuando yo estudiaba en la sección de filosofía de la Universidad de Barcelona en la primera mitad de la década de los 60. Y más o menos con esas mismas palabras que he dicho aquí, es
como lo decían, o como se lo he oído decir, pues algunos de los filósofos con los que yo mismo tuve relación entonces. Eso es lo que pensaban Emilio Lledó, José María Valverde, Gomá, o José Rodríguez Martínez, o Álvarez Bolado en aquellos años. Y a la hora de comparar sobre aportaciones, pues a lo sumo se añadían 2 o 3 nombres de los filósofos españoles exiliados en América después de la Guerra Civil, y a lo sumo, en algunos casos, ¿no?, en ese ámbito de la historia de las ideas, pues se citaba o se mencionaba el nombre de Aranguren o de Tierno. O sea, que si Manolo solo hubiera escrito esos 2 libros que he mencionado, pues seguramente estaríamos considerándolo como un pionero en el campo de la lógica formal y como un filósofo de orientación analítica comparable a otros pensadores europeos contemporáneos de tendencia parecida. Pero ya a mediados de la década de los 60, Manolo había escrito y publicado otras cosas, ¿no?, cuyo conocimiento me parece a mí que obliga a revisar esa posible ubicación suya en la historia de las ideas como lógico y como filósofo analítico. Y pienso en 4 cosas que se mencionaron ayer por la tarde aquí. Lo que publicó como cronista y como crítico de la cultura en la revista Laie en la década de los 50, su visión panorámica de la filosofía después del término de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1958, sus primeros escritos de aproximación al marxismo y sobre todo sus ensayos sobre Goethe y sobre Heine. Yo creo que esas 4 cosas permiten considerar a Manolo Sacristán no solo como lógico y como filósofo analítico, sino también como ensayista, como he dicho al principio, y como historiador de las ideas. A mí me parece que con el tiempo y a medida que se ha ido imponiendo una aproximación, vamos a decirlo así, transversal en la historia de las ideas, ¿no?, una aproximación menos compartimentada y excluyente que la que dominaba en los años 60 en el mundo académico, se ha ido prestando al menos tanta atención, ¿no?, al Sacristán crítico literario, lector atento de autores clásicos y contemporáneos, como al Sacristán lógico y filósofo de la ciencia. Eso se subrayaba ayer por la tarde aquí y me parece que es cierto, que desde esa perspectiva hoy podemos considerar la obra de Manolo Sacristán en el ámbito de la historia del ensayismo hispánico, ¿no? Y no voy a insistir en eso porque estoy de acuerdo con lo que se dijo ayer y creo que se dijo lo esencial. En 2 de los escritos de finales de los 50, comienzos de los 60, ¿no?, se puede ver por otra parte, y esto sí que querría decirlo porque no se dijo suficientemente ayer, se puede ver por otra parte el excelente historiador de las ideas que Manolo era, ¿no? Esos escritos son el ensayo que escribió para el suplemento sobre filosofía contemporánea de la enciclopedia
espasa, ¿no? Una visión clara, rigurosa, informada de las corrientes filosóficas después de la guerra. Y el segundo, que es menos conocido y cuyo original castellano parece que se ha perdido, por lo cual es difícil, digamos, valorar hoy ese escrito desde el punto de vista de la creación lingüística, es su ensayo, el ensayo de Manuel Sacristán sobre la alianza impía entre positivismo y religión, que se publicó en catalán, seguramente en traducción de Francesc Vallverdú, en la revista Horizons, que es el antecedente de Nous Horizons, en 1961. Esos dos ensayos son ejemplo de rigor en el tratamiento de las ideas, con independencia de la simpatía que quien escriba tenga, ¿no? Por las ideas de los pensadores de que se ocupa, ¿no? Son dos ejemplos de profunda atención al matiz, respeto de los textos en la valoración de las ideas de los otros, ¿no? Son dos ejemplos de la capacidad que Manuel Sacristán tenía para dialogar con tradiciones filosóficas distintas y para pensar por cuenta propia, ¿no? En continuación o en continuidad con las tradiciones filosóficas que más apreciaba. Y aquí querría subrayar una cosa de Manuel Sacristán como historiador de las ideas, ¿no? Lo que a mí personalmente más me impresionaba de él y lo que más he valorado y eso tiene que ver con lo que decía al principio sobre la aspiración a la verdad, ¿no? Es el respeto que siempre tuvo por la inteligencia de otros con los que no compartía concepción o visión del mundo, desde los años 50 en adelante. Esto impresionaba mucho. En general, en los ambientes en que nosotros nos movíamos, ¿no? Era bastante característico dejarse llevar por las afinidades selectivas ideológicas, ¿no? Manolo no es que no tuviera afinidades afectivas, ideológicas, que claro que las tenía, ¿no? Para decirlo lo más rápidamente posible y que se me entienda lo mejor posible, creo que en bastantes aspectos Manolo Sacristán era el ejemplo más próximo a lo que a Popper le hubiera gustado lo que tenía que ser el científico, ¿no? Aquella idea de que el científico que tiene una hipótesis, ¿no? Debe hacer el esfuerzo por medirse con las argumentaciones que en principio van en contra de la propia hipótesis que uno formula, ¿no? Que yo también pienso que esto es seguramente lo mejor que es capaz de dar la inteligencia humana, ¿no?
la capacidad de respetar, ¿no?, lo que es el pensamiento de otro o de otros, que choca con el nuestro cuando eso nos obliga precisamente a pensar, ¿no? Es uno de los rasgos, desde mi punto de vista, más interesantes en la forma que Manolo tenía de intervenir en la historia de las ideas. Como Iñaki me ha pasado aquí la mota negra que hay que pasar en estos casos, voy a ver simplemente poniendo un ejemplo que me ha quedado también en la memoria y que querría contaros, aunque a algunos es posible que lo recuerden. Creo que fue entre 1976 y 1977, Alfonso a lo mejor lo recuerda con más precisión, después de que Manolo volviera a esta facultad en la que estamos para encargarse de la metodología de las ciencias sociales, invitaron, eso no lo recuerdo bien, a Víctor Pérez Díaz para que hiciera una exposición aquí de lo que estaba siendo una importante investigación en la que él estaba metido entonces, sobre actitudes y comportamientos de los trabajadores en España. Víctor Pérez Díaz no era entonces el sociólogo liberal que ha sido luego, más o menos vinculado a la patronal, no era entonces eso, ¿no? Era un sociólogo al que apreciábamos. Bueno, lo he dicho mal. No, era un sociólogo al que apreciamos, por lo que a mí hace, sigue siendo un sociólogo al que aprecio después de su cambio de ideas, ¿no? Pero lo que quiero decir como ejemplo para lo que estaba diciendo antes es esto. Víctor Pérez Díaz estaba entonces a punto de publicar un texto que a mí me sigue pareciendo muy importante en la historia de la sociología de este país. Hizo una exposición en un seminario. ¿Tú estabas, Miquel? A lo mejor sí. En el que se adelantaban las conclusiones del libro que luego publicaría. Y esas conclusiones sobre las actitudes y comportamientos de los trabajadores en España chocaban directamente con la idea que nosotros, Manolo, yo y otros, nos habíamos hecho sobre, no sobre la situación de los trabajadores, ¿no?, sino sobre lo que tenían en la cabeza y cómo iban a actuar, ¿no? Fue un choque para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquel era un análisis empírico sobre una muestra amplísima y muy representativa, en el que se llegaba a conclusiones respecto de las actitudes sobre la base de una batería de preguntas muy bien hechas, que, como he dicho, chocaban muy directamente con las convicciones que nosotros teníamos entonces, ¿no? Lo que se deducía de aquel estudio es que, muerto Franco, lo que iba a venir, ¿no?,
por lo que eran las actitudes y el comportamiento de la mayoría de los trabajadores entonces, siento decirlo con esta rotundidad, se iba a parecer bastante a lo que la puñetera historia esa ha sido. Es decir, se iba a parecer bastante poco a lo que nosotros pensábamos entonces que tenía que ser o que tenía que haber sido, ¿no? Y como solíamos hacer en aquellos tiempos, al salir de allí nos fuimos paseando por la Diagonal hasta la casa de Manolo en Diagonal, comentando eso, ¿no? Manolo, recuerdo que quedó tocado, como yo, y me dijo dos cosas. Primero, tenemos que comprobar la base empírica de la investigación. Una, tenemos que comprobar, ¿no? Y dos, si la investigación está bien hecha, tenemos que repensar lo que hemos estado pensando sobre los trabajadores, la clase obrera y lo que va a ocurrir en los próximos tiempos. Eso es muy importante para lo último que querría decir, que sirve, me parece a mí, para situar a Manolo Sacristán en otro ámbito del que no he hablado, pero del que seguramente vamos a hablar luego largo y tendido, ¿no? Que es el lugar de Manolo en la historia de los marxismos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Si en la historia de las ideas en general me parece que se puede decir que Manolo Sacristán ha sido un lógico y un filósofo analítico original en la medida en que era al mismo tiempo un excelente crítico literario, un ensayista y un magnífico lector, en lo que hace a su ubicación en la historia de los marxismos de la segunda mitad del siglo XX, creo que hay que hablar en los mismos términos, ¿no? La originalidad de Manolo Sacristán en ese ámbito me parece a mí que se puede definir con un solo término. Ha sido el marxista de esos años, que yo conozca o que yo sepa, más antiideológico de todos los que hubo, ¿no? Y por eso no encaja o no encaja bien en ninguna de las corrientes del marxismo de los años 60 o de los años 70. Y por eso seguramente ha sido original en el ámbito del pensamiento socialcomunista en España, ¿no? Y excéntrico en el marco de la historia de las corrientes marxistas en Europa, porque al juntar aquellas dos cosas que Manolo tenía, que era espíritu analítico antiideológico, ¿no? Y reafirmación del espíritu revolucionario ideal de la tradición comunista, era difícil encontrar afinidades selectivas, vamos a decirlo así. Para decirlo de otra manera, ha habido marxistas de esos años, ¿no? Que compartían el punto de vista o que estaban próximos al punto de vista de Manolo, epistemológico, metodológico, analítico, antiideológico, pero por lo general esos no tuvieron el espíritu revolucionario que tenía Manolo. Y también ha habido marxistas contemporáneos que tuvieron el espíritu revolucionario que tenía Manolo, pero esos eran muy malos en el ámbito epistemológico, metodológico, y eran sobre todo ideólogos, ¿no? Y con eso querría terminar. Es decir, la excentricidad de Manolo Sacristán en ese ámbito, y no solo por lo que hace a
a la península ibérica desde mi punto de vista, o tal como yo lo veo, una vez que he conseguido hablar con distancia, ¿no?, sobre este asunto, está justamente ahí. No es ninguna casualidad que casi todo lo que se ha escrito desde entonces, en un sentido serio, sobre la obra, sobre todo marxista, de Manolo Sacristán, haya consistido en medirse con el concepto o la noción que Manolo Sacristán tenía de ideología, que es justamente la que tenía más, Eso está en el libro de Quintanilla y Vargas Machuca, eso está en las cosas que ha escrito Rafael Díez Salazar, pero con razón, porque este ha sido un hilo conductor de todo el pensamiento marxista de Manolo. Los que le hayáis leído más, seguramente recordaréis que ese es decir, la crítica a la ideología, la manifestación del punto de vista antiideológico, está en la discusión con Gramsci, clarísimamente, con todo lo que apreciaba Manolo la obra revolucionaria de Gramsci. Hay un punto por el que no pasa, el uso que Gramsci tenía de ideología, que no es el uso que Marx hacía de ideología en su obra, ¿no? Eso está en la discusión con Lukács y su crítica del panideologismo lukácsiano, ¿no? Eso está en su discusión con la Escuela de Frankfurt, con Marcuse, con Adorno, etcétera, etcétera. Y eso está incluso en la discusión con los primeros representantes de la Escuela de Budapest, de los seguidores del viejo Lukács, ¿no? Digámoslo así, que es una idea o un punto recurrente en toda la obra de Manolo que caracteriza muy claramente su marxismo. Y por supuesto está, como no, en la otra parte, ¿no?, en la discusión, digamos, con Althusser, con Coletti, etc. La última cosa que tenía escrita y con la que acabo, ahora sí que acabo de verdad, Iñaki, es que, a pesar de que creo que sin duda hay una evolución y hay cambios, algunos de importancia, en la consideración filosófica y filosófico-política de la obra de Manolo Sacristán entre el 50 y tantos y el 85, creo que hay que insistir en que también hay una continuidad, una serie de motivos recurrentes, para lo cual propongo, y solo dejo esbozado, una comparación que se puede hacer entre el ensayito que escribió sobre 3 libros en la estacada en 1953, refiriéndose a Salinas, Orwell, Thomas Mann, y el ensayo con el que empieza, mientras tanto, en el número 1, la comunicación a las jornadas de Murcia, ¿no? Si se comparan esos dos textos, el hilo conductor que creo que hay es la consideración de la crisis cultural o la consideración de la crisis civilizatoria, que reaparece obviamente en los últimos años en forma muy fuerte en las aportaciones de Manolo en Mientras tanto. Algo ha cambiado, digamos, ¿no? En los últimos años seguramente Manolo era menos optimista histórico de lo que lo fue en 1953. Dicho de otra manera, menos tomasmasiano de lo que lo era en 1953. Es decir, menos optimista sobre la posibilidad de superar una crisis cultural o de civilización
meramente por la vía de la conciencia o del pensamiento del estar en crisis, ¿no? Y eso tiene que ver con la decantación de su marxismo, ¿no? A pesar de lo cual, creo que se puede decir, y eso puede sonar a paradoja, que incluso en los últimos años Manolo seguía siendo más optimista de lo que la gente generalmente piensa, ¿no? Es verdad que el pesimismo de la inteligencia le llevaba a hacer afirmaciones, ¿no?, que en el momento a algunos nos parecían muy pesimistas. Yo siempre pongo el ejemplo de la entrevista aquella de 1968-1969 sobre lo de Checoslovaquia, ¿no?, con el subrayado de Manolo, ¿no? Veremos cosas peores, ¿no? Cuando yo leí la primera vez lo de veremos cosas peores en 1968-69, quiero decir después de la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en Praga, joder, Manolo, pero peor que eso. Y la dirección del partido entonces consideró que eso era de un pesimismo negro que no se debía decir, ¿no? Bueno, pues el veremos cosas peores del Manolo de 1968, visto retrospectivamente, era casi optimista en comparación con las cosas que hemos visto desde 1968-1969 hasta ahora. Y si se cogen las cosas del último Manolo de los últimos tiempos, que muchos pensarán que eran tan pesimistas, visto retrospectivamente desde entre 1985 y el 2005, me parece que permiten decir que a pesar de todo, a pesar del decantamiento, a pesar de la matización, a pesar de que sin duda era menos optimista que en el 53-54, aún visto desde ahora queda ese rasgo, ¿no? El rasgo que Manolo siempre tuvo, y con eso acabo de verdad, que tiene que ver en cierto modo con su alegría final de los últimos años a pesar de todo lo que había pasado, ¿no?, que es un punto que no se suele subrayar, ¿no?, porque no están las fotos. La mayoría de las fotos de Manolo que hay por ahí, si me permitís la confesión, yo las tiraría a la papelera, ¿no?, empezando por esta puñetera foto que aparece en la primera entrega del DVD del Manolo Integral, y algunos lo habréis visto por ahí, horrible, y algunas otras. Las fotos en las que aparece Manolo, casi siempre con esa cara de seriedad extrema, ¿no?, no se corresponden con ese otro aspecto, digamos, alegre, humorístico, al que Vera se ha referido varias veces, que había también en él, y que creo que tiene que ver con el mantenimiento de este rasgo de optimismo de la voluntad, bueno, que en otra tradición tiene un nombre y con el que quiero terminar, que es el de esperanza. Tal vez Manolo no lo habría dicho así, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que él llevaba dentro. A pesar de todo, siempre tuvo esperanza y por eso se mantuvo como el revolucionario que siempre fue hasta el final. Muchas gracias. Siamo gli ultimi del mondo, ma questo mondo non ci avrà. Noi lo distruggeremo a fondo, spezzeremo la società
nelle fabbriche il capitale come macchine ci usò, nelle sue scuole la morale di chi comanda ci insegnò. Questo pugno che sale, questo canto che va, è l'internazionale, un'altra umanità. Questa lotta che è uguale, l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale, fu vinta e vincerà. Franco Fortini, 1968, 1971, 1990, e questa è l'ultima versione, 1994.